En el primer episodio de la danza barroca en Francia, os comentaba la enorme afición de Luis XIV por la danza y la creación de una academia de este arte para la codificación de su técnica. Y nombré a los tres coreógrafos más importantes de Francia, Beauchamp, Rameau y Tecu. Este capítulo quiero empezarlo con una puntualización que me parece curiosa. El término de danza barroca se ha popularizado hasta el punto de que casi nadie usa el de belle danse, que es como se la llegó a conocer en el siglo XVII. Me gustaría abrir un paréntesis para explicar brevemente esta deriva del léxico. El término belle danse aparece por primera vez en la obra de Nicolas de Saint-Hubert que ya he citado, La manière de composer et faire réussir les ballets, en 1641. En 1668, Michel de Pure, capellán y consejero de Luis XIV y autor de una obra sobre la danza y los ballets de cour de su época, define la belle danse como el privilegio del buen bailarín, noble o plebeyo, aficionado o profesional, que le confiere una cierta finura en el movimiento, el porte, el paso y en toda la persona, que no se puede explicar ni enseñar con palabras. Sin embargo, el término danza barroca que ahora usamos para describir la belle danse fue un término peyorativo usado para referirse a la danza noble contaminada en los escenarios teatrales por la espectacularidad de sus decorados y presentación y por su tendencia como objetivo principal a emocionar con todo tipo de recursos al público, renunciando a la esencia de la belle danse de ser fiel a unos principios estilísticos de honestidad y perfección técnica. El bailarín teatral se metamorfoseaba en distintos personajes que expresaban su personalidad a través de la danza, sometiéndola a las necesidades dramatúrgicas y no técnicas y estéticas. De ahí que se empleara el término barroco para ese uso imperfecto a los ojos de los académicos, tomando prestada la expresión portuguesa uns barocos mal afeiçoados e nao redondos, que aparece en un tratado de 1563 escrito por un médico y naturalista portugués, García da Horta, pionero de la medicina tropical. En su coloquio 35, al describir las perlas de la India, utiliza el término barroco para distinguir las que son irregulares de las esferas perfectas de las perlas más valiosas y apreciadas. Esta irregularidad barroca en la danza que se usaba en los teatros contrastaba con la filosofía de perfección de la academia, que se resume en el comentario de Rameau sobre la postura que ha de tener un buen bailarín. La cabeza derecha sin que sea incómodo, los hombros hacia atrás, lo que hace parecer el pecho amplio y da más gracia al cuerpo. Los brazos colgando a los lados, las manos ni abiertas ni cerradas, la cintura firme, las piernas estiradas y los pies hacia afuera, sin caer en el ridículo de estar incómodo o rígido, lo que ha de evitarse, ni parecer afectado. Que un cuerpo esté erguido o perezoso revela la condición moral y social del individuo, es decir, el que haya o no irregularidades en su persona y actitud, así como se diferenciaba entre la belle danse y la danse baroque. Pero el término danza barroca se impuso al más erudito de belle danse, y así lo usamos nosotros para definir la producción coreográfica en Francia desde mediados del siglo XVII hasta principios del XVIII. En la bibliografía tenéis la referencia de un espléndido artículo de Bianca Maulmay si queréis seguir profundizando sobre el léxico y las difusas fronteras de su aplicación para definir Renacimiento y Barroco. En el primer episodio también hice referencia a los tres tipos de bailes más populares en la sociedad de la época, entendiendo baile como reunión social. Uno de ellos era le bal simple. Al hablar de baile simple, no debemos dejarnos engañar por su nombre. El término simple se debe a que las danzas que se bailaban eran sencillas, las que requerían tan solo unos pocos pasos, sumándoles la gracia que otorgaba la buena educación y un modesto sentido de la medida. Esa simplicidad coreográfica no implicaba que no se rodeara de fasto y ostentación.
En esta categoría podemos incluir el baile que organizó Luis XII en Milán para mostrar toda la dignidad de su rango con un baile solemne al que fue invitada toda la nobleza milanesa y en el que bailaron hasta los cardenales de Saint-Séverin y de Narbonne. También fue un baile simple el que se organizó en 1562 durante la celebración del Concilio de Trento, con motivo de planificar cómo se recibiría a Felipe II, importante valedor del evento. Después de un gran festín, el cardenal de Mantua abrió el baile donde el rey Felipe II y todos los padres del concilio danzaron con tanta modestia como dignidad. Los bailes de máscaras, como los bailes de desfile, también se sustentan en la danza simple y no cuentan con acciones. Pero las máscaras le dan un carácter especial. Las aventuras que provoca el uso de los disfraces, los variados tipos de danzas que inspiran a imaginar lo entretenido de los preparativos, el encanto de su ejecución, los divertidos equívocos a que da lugar el incógnito, llevan al éxito a este divertimento. Los bailes de máscaras llevaban de moda 200 años y durante el reinado de Luis XIV fueron magníficos. Muchos de ellos en Marly, la casa de campo favorita del rey. Pero los llamados bailes públicos acabaron con todos los demás durante la regencia. La regencia es el periodo entre la muerte de Luis XIV y la mayoría de edad de su sucesor, Luis XV, donde Felipe de Orleans asume el poder. Un tiempo de transición entre lo que llamamos barroco y el estilo rococó que vino a continuación. Por un mandato de diciembre de 1715 se permitieron los bailes públicos en el Salón de la Ópera 3 veces por semana. Diríamos que se organizaban de forma profesional. Un fraile inventó un mecanismo con el cual se levantaba el patio de butacas y el foso de la orquesta a la altura del escenario, aumentando espectacularmente su capacidad. Aquel primer baile público se adornó con lámparas de araña, un gabinete de cristales en el fondo, 2 orquestas, una en cada extremo y un buffet de refrigerios en el centro. La novedad de este espectáculo, la comodidad para disfrutar de todos los placeres de un baile sin las preocupaciones, los preparativos y los gastos de organizarlos, dieron a estos establecimientos el mayor éxito entre la sociedad acomodada de la época. Charles Compan, el autor del Diccionario de la Danza, que ya cito en la primera parte, opinó que estos espectáculos, cuidándolos mínimamente y con un poco de imaginación y algo de gusto, devolverían a la ópera sus ingresos más seguros, proporcionarían una deliciosa escuela de danza y serían objeto de admiración para los extranjeros. En esta categoría se pueden citar los bailes públicos que la ciudad de París organizó en ocasiones relevantes, para remarcar su celo y amor por los reyes o para celebrar los acontecimientos gloriosos de la nación. Ya os hablé en el vídeo sobre el Ballet Comique de la Reine del trasfondo político de estos espectaculares fastos. Pero la danza no solo estaba presente en estos grandes bailes, también se danzaba en los jours d'appartement. Eran unas citas donde el rey invitaba a los caballeros y damas de la corte a sus aposentos. Los caballeros se reunían en la antecámara del rey y las damas en los aposentos de la reina. A lo largo de distintos salones se disponían mesas decoradas, por ejemplo, con tapetes verdes de borde dorado, donde se podían encontrar toda clase de juegos. Otras mesas estaban repletas de suculentas viandas y todo tipo de vinos y licores. Una orquesta interpretaba música para quienes quisieran danzar. Los participantes deambulaban de una sala a otra según sus preferencias, con un protocolo mucho más relajado. Estos jours d'appartement se hacían 3 veces por semana, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y permitían un protocolo más relajado. No sucedía así con el baile reglado del tipo que fuese, incluso el organizado con familiares y amigos, donde debían respetarse las mismas estrictas reglas de protocolo. Por ejemplo, al invitar a alguien a danzar, se hacía la preceptiva reverencia y debía devolverse la invitación cuando llegase el turno. Si en algún momento del baile se rechazaba una invitación, ya no se podía danzar durante el resto del evento para no ofender a la persona rechazada. Y esto era válido para ambos sexos.
Si en el baile aparecía un grupo con máscaras, se les cedía inmediatamente el turno para danzar, ya que tras la máscara era muy frecuente que se escondiesen personajes de alta alcurnia, y de esta manera podían unirse a sus iguales sin esperar y sin romper el protocolo. La danza aparecía pues en eventos tanto públicos como privados, en los espectaculares desfiles o torneos o en las fiestas con motivo del nacimiento. Los artistas y cronistas de la época nos han dejado muchos ejemplos en sus obras. El desfile torneo, organizado en 1662 por Luis XIV con motivo del nacimiento de su hijo Luis, aunque las malas lenguas dicen que en realidad fue en honor de su amante Luis, duquesa de la Vallière, quedó registrado en un libro de Charles con maravillosos grabados de caballos caracoleando y jinetes con pelucas rizadas y adornos de plumas. El objetivo de estos desfiles era presentar y glorificar el poder y la capacidad militar del rey en tiempos de paz. Eran representaciones teatralizadas de la guerra con el boato característico de la corte del Rey Sol, donde incluso en los ejercicios militares se buscaba también la gracia y la cortesía. Muchos de estos eventos quedaron para la posteridad gracias a las lujosas ediciones llamadas libros de festejos. Estos libros de festejos, publicados para registrar la magnificencia y el poder del gobierno de turno, fueron muy populares en Europa desde 1475 hasta 1700 y publicitaron las grandes ceremonias organizadas con motivo de bodas, funerales, coronaciones y otros eventos de la realeza y la nobleza europeas. Pero donde la danza adquiere mayor protagonismo y sentido es sin duda en el ballet. El ballet, como género específico, reúne a la poesía, la música, las artes plásticas y la danza expresiva en un equilibrio tan característico que le otorga entidad propia. Y aunque empieza basándose momentáneamente en la tragedia ballet, acabará siendo tan popular y atractivo para el público que, como dice Christou, será solicitado por otros géneros, como la pièce de machine, la comedia ballet o la fiesta. Veamos su evolución. La afición de Luis XIV por los ballets de cour se alimenta durante su infancia gracias a la importancia que le concede su madre regente, viuda de Luis XIII y el cardenal Mazzarino. Luis XIV será el primer bailarín del reino durante 20 años, creando a su alrededor una corte galante y fastuosa. En su retirada del escenario en 1670 le siguen un gran número de cortesanos. Con este éxodo, el ballet de cour, creado y disfrutado principalmente en el entorno cortesano, corre el riesgo de desaparecer. Es Lully, el genial compositor que ha puesto música a la gloriosa corte del Rey Sol, quien con gran intuición presenta a la corte y a todo París un nuevo espectáculo, la tragedia ballet. Emanuele Tesauro, jesuita italiano, que fue predicador, dramaturgo, moralista, historiador y traductor, escribió un tratado que refleja ese cambio de mentalidad a lo largo del siglo XVII, el Canocchiale aristotélico, donde define el ballet como una acción metafórica que expresa con gestos las afecciones del alma y las acciones exteriores del ser humano. Una definición que se quedará corta, ya que la temática de los ballets fue tan variada que se extendió a los movimientos de la naturaleza. No olvidemos que en muchos ballets aparecían bailarines representando leones, pájaros, elefantes e incluso árboles. Las pasiones y sentimientos no se reducían solo a los humanos, también se plasmaban los de las divinidades y personajes mitológicos, ninfas de bosques y ríos, Apolo, Circe, etc. Esta capacidad expresiva del gesto se cultivaba desde la antigüedad por los artistas de la pantomima, y llega hasta nosotros con el ballet de repertorio del romanticismo. La técnica de la danza la proyecta en una mayor dimensión y la tradición del ballet de cour alcanza sus más altas cotas expresivas y artísticas con los nuevos géneros de la tragedia musical y las comedias ballet. El ballet se relaciona íntimamente con la poesía y su temática debía de causar admiración y placer. La novedad de las historias y la fidelidad a limitar la temática elegida eran herramientas fundamentales para el éxito. Los ballets podían ser históricos, fabulosos, poéticos.
A los temas heroicos o mitológicos podemos añadir la historia antigua y las fábulas registradas por Homero, Hesíodo y los poetas trágicos. Temas históricos como el sitio de Troya, la educación de Aquiles o las victorias de Alejandro Magno. Las tramas fabulosas presentaban la historia de Narciso, el laberinto de Creta o el nacimiento de Venus. Los ballets poéticos eran considerados los más ingeniosos, ya que admitían más inventiva al tener un enorme abanico de temas, algunos realmente abstractos. La naturaleza con las estaciones, la noche o la vendimia. Temas morales y cómo prevenir sus consecuencias. Los proverbios, la moda, la curiosidad, los juegos. Otros eran ballets de capricho, como el ballet de las posturas, el de los vendedores callejeros de París o el de la galantería del tiempo. No había nada en la naturaleza, ni en las fábulas, ni en la historia, ni en las novelas, los poetas o los caprichos que no pudiera imitarse en el ballet con personajes naturales, fingidos o alegóricos. El ballet solo exigía que todos sus aspectos se atuvieran a una unidad de diseño, sometida esta a su vez al tema representado, lo contrario a lo que sucedía en la tragedia, que requería unidad de acción, tiempo y espacio en su estructura dramática. Estas obligaciones formales de los géneros serios, como la citada tragedia o el poema épico, no lo eran en el ballet, cuya intención primordial era el entretenimiento placentero de una corte ociosa. Esta distracción de los asuntos más graves fue alimentada por algunos reyes para mantener a sus súbditos apartados de preocupaciones o reflexiones peligrosas. Estas hermosas frivolidades contrastaban con aquellos ballets de cour de trasfondo claramente político, como los que promovía Richelieu para difundir su ideología de la forma más eficaz, o los que se hacían para glorificar a la monarquía y sus representantes, como los de Catalina de Medici, Enrique IV o el mismo Luis XIV. En su evolución, el ballet adquirió entidad propia como espectáculo, fagocitando al resto de las artes, y llegará hasta el siglo XIX manteniendo algunas de sus características estéticas en el ballet romántico. Pero no nos adelantemos en la historia. Ya hemos visto que la retirada de los escenarios de Luis XIV y parte de sus cortesanos con él pudieron crear una crisis en el ballet de cour. Otro momento crítico para la danza fue la muerte en 1683 de la reina y primera esposa de Luis XIV, la infanta de España y Portugal, María Teresa de Austria. El rey Sol, durante el luto, cayó bajo el encanto de Madame de Maintenon, la institutriz de los hijos bastardos que tuvo con su amante del momento. Madame de Maintenon era de convicciones religiosas protestantes y su rígida y puritana formación calvinista influyó tanto en el rey que se prohibió la danza mientras duró su relación. Gracias a las cartas escritas por Liselot, como se conocía a Isabel Carlota, duquesa de Orleans, conocemos esta situación. Tal como yo lo veo, vuestros jóvenes de Hannover hacen lo mismo que los nuestros. Aquí nadie danza en estos días, pero todos aprenden música. Es lo máximo en moda hoy en día, y la moda la siguen todos los jóvenes de prestigio, tanto hombres como mujeres. Esta ausencia de danza en la corte duró hasta bien entrada la década de 1690, y ella misma comenta esperanzada en una carta de 1697: Pienso que la danza va a volver a estar de moda en la corte, ya que la duquesa de Borgoña danza con total perfección. La duquesa a la que hace referencia era la nieta política de Luis XIV, casada con el primogénito de su hijo mayor, Luis de Francia, el Gran Delfín. Una jovencita que alegró los últimos años de vida del monarca con su vitalidad, personalidad y talento, y volvió a poner de moda la danza entre la juventud de la corte, donde alcanzó gran popularidad e influencia. Luis XIV malcrió a su nieta, dándole todos los caprichos y volviendo a organizar bailes con el antiguo esplendor y boato, obligando a danzar incluso a quienes habían rebasado con mucho la edad para tal ejercicio. La pasión de la duquesa por la danza generó algunos contratiempos a los cortesanos que la acompañaban, como relata el duque de Saint-Simon en sus memorias, después de 3 semanas sin parar de entretenimientos cortesanos. Pasé las últimas 3 semanas sin ver siquiera la luz del día.
A algunos bailarines solo se les permitió dejar el salón de baile cuando lo hacía la duquesa de Borgoña. Una mañana, en Marly, queriendo escaparme demasiado pronto, la duquesa me prohibió atravesar las puertas del salón. Varios de nosotros sufrimos el mismo destino. Me encantó la llegada del miércoles de ceniza. Durante 1 o 2 días estuve muerto de cansancio. La señora de Saint-Simon no pudo recuperarse hasta el jueves lardero. Se dedicaron muchas danzas a la duquesa de Borgoña. Incluso Feuillet dedicó una al nacimiento de su hijo, el duque de Bretaña, en 1704. Una alegre composición que no presagiaba la muerte del bebé sin bautizar en 1705. La presencia de la danza se mantuvo en los nuevos géneros, una hibridación que mezclaba la danza con el vestuario y la maquinaria teatral, el canto dramático y la comedia. Una forma de teatro total que llega a la apoteosis con la fiesta. Aparece la comedia ballet, que reunió a 2 genios de la época, Lully en la composición musical y Molière en la dramaturgia. La primera comedia ballet en la que Molière participa y que da nombre al nuevo género fue Les Fâcheux, Los Desafortunados, en 1661, con un libreto suyo, música de Beauchamp y Lully, coreografía de Beauchamp y decorados de Torelli. Se celebró en los jardines del castillo de Vaux, patrocinada por Fouquet, superintendente de Luis XIV en honor de su rey. Tuvo tanto éxito que la compañía de Molière la representó en 105 ocasiones más durante la vida de su autor. En su primera reposición necesitó una nueva composición musical de Marc-Antoine Charpentier, ya que la original se había perdido. Molière escribió 12 comedias ballet, un formato caracterizado porque las danzas estaban íntimamente relacionadas con la trama y se intercalaban en la acción dramática, uniendo en una entidad comedia y ballet. Que en esta primera comedia ballet parte de la música la compusiera el maestro de danza Beauchamp no es de extrañar, ya que los coreógrafos de los siglos XVII y XVIII eran competentes en cada uno de los aspectos de la danza. Así se esperaba que fueran capaces no solo de enseñar los pasos y las coreografías de distintos estilos, sino también de tocar el violín y de componer música. Como señala Wendy Hilton en su magnífica publicación, la formación de un maestro de danza comenzaba a los 8 años de edad. Duraba 6 años y culminaba con unos rigurosos exámenes supervisados primero por la Corporación de Le Ménétrier y tras su creación por la Academia Real de la Danza. Estos nuevos géneros permitieron que el ballet de cour, desaparecido como tal hacia 1671, sobreviviera integrado en estas nuevas estructuras teatrales, las citadas tragedia musical y comedia ballet. La última aparición en escena de Luis XIV fue en 1670, en la comedia ballet Los Amantes Magníficos, de nuevo con libreto de Molière, coreografía de Beauchamp y música de Lully. Fue también la última colaboración de Molière con Lully. Luis XIV, con 32 años y casi 20 como bailarín, se retira después del primer acto por sentirse indispuesto y es sustituido. Su apoyo a la belle danse fue fundamental para el desarrollo técnico y artístico del ballet en todas sus formas. Y aunque sufrió altibajos en su reinado, sobre todo al final de su vida, con la incertidumbre de su sucesión al trono y sus problemas de salud, su nombre estará indisolublemente unido a la danza barroca. Su legado cultural perviviría ya en el periodo rococó en su bisnieto y heredero Luis XV, gran aficionado a las artes y la cultura, aunque no tanto a la política y definitivamente sin la estrategia de Luis XIV para ganar batallas. Pero en su papel de mecenas tuvo gran influencia una de sus amantes, Madame de Pompadour, otra gran mujer vapuleada por la historia, de quien merece la pena presentar la parte más luminosa de su agitada historia. Luis XV la conoció en un baile real de máscaras, lo que nos recuerda la importancia de la danza en las relaciones sociales. Su disfraz de Diana cazadora tal vez fuera un presagio del éxito que obtendría su cacería en aquel evento regio. Aunque Luis XV la nombró marquesa del dominio de Pompadour y después duquesa, lo que le daba derecho a sentarse junto a la reina, jamás ejerció de duquesa por respeto a su soberana.
la dignidad y buena crianza de una cortesana de origen burgués que contrastaba con el historial de escándalos del rey. A pesar de la propaganda envenenada que provocó su meteórico ascenso social, tuvo un papel fundamental en el desarrollo cultural de Francia. Impulsó la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, protegió a los escritores, favoreció la reconciliación de Voltaire con el rey, quien le otorgó un puesto de académico. Escultores, pintores y artesanos encontraron trabajo habitual gracias a sus encargos. Organizó espectáculos cortesanos de todo tipo. Era muy competente en la danza y la música. Y las espectaculares óperas a las que era tan aficionada aglutinaban todas las artes que amaba. Las sesiones intelectuales de sus salones reunían a personajes como el filósofo Montesquieu. La pasión de Pompadour por la arquitectura se tradujo en edificios y jardines fastuosos que reflejaban su estatus y fortuna, como el edificio que alberga el actual Palacio del Elíseo o el embellecimiento de Versalles, pero también en monumentos como la Plaza de la Concordia o el Petit Trianon, aunque no pudo disfrutar. Pero de su intensa actividad, a mí como profesor de danza para actores, me interesa mucho su vertiente teatral. Pompadour creó un grupo de teatro, le Théâtre de Petit Cabinet, y acondicionó una parte del apartamento de palacio para sus representaciones con el objetivo de entretener a Luis XV, cosa al parecer nada fácil, pues se aburría con frecuencia. Las representaciones contaban con un programa impreso en papel de seda rosa y enmarcado con encantadores arabescos. Precisamente, el color rosa se hizo muy popular en la porcelana de Sèvres, industria que ella creó y que se conoce como Rosa Pompadour. La temporada teatral empezaba a comienzo del invierno y proporcionaba entretenimiento al rey y a un selecto grupo de cortesanos escogido por el propio monarca. Las virtudes de Pompadour como intérprete las narra en sus memorias el marqués de Argenson. Tal fue la velada que cerró la primera temporada teatral en la que la marquesa fue sin duda la heroína. Actriz exquisita, experta cantante, bailarina arrebatadora, y bajo esa triple faceta apareció ante el rey. Luis XV estaba más que nunca bajo su encanto, y para alabar los talentos que como artista había desplegado su amante, le susurró al oído: «Eres la mujer más encantadora que haya habido en Francia». La programación del teatro de Petit Cabinet era muy variada: comedias, óperas, pastorales, pantomimas, y contaba con autores como Moncrief, Voltaire o Molière, autor que se reponía con frecuencia. Tras los espectáculos, el rey cenaba y tras la cena solía haber baile. La danza no solo estaba presente en algunas de las piezas representadas, sino que era parte del entretenimiento de cada velada. Tartufo de Molière fue la obra que inauguró la existencia de esta compañía cortesana un 17 de enero de 1747. Tras el espectáculo se sirvió la cena y al acabar se organizó un pequeño baile donde el rey danzó varias contradanzas y la marquesa un minueto con Monsieur de Clermont d'Amboise. Pero los verdaderos protagonistas de todos estos géneros que tenían a la danza como uno de sus componentes más admirados eran los maestros de danza. Su creatividad, sumada al rigor y excelencia de su técnica dancística, produjeron maravillosas coreografías que actualmente pueden reconstruirse gracias a la notación creada por Beauchamp y registrada en un tratado por Feuillet, y que recibe por ello el nombre de notación Beauchamp-Feuillet. Pero estos no fueron los únicos maestros de danza. En el siguiente capítulo os hablaré del primer tratado de danza del francés François Lauzet y comentaré el de Ramon, las recopilaciones de las danzas de Louis Pécourt, uno de los más grandes bailarines y coreógrafos de su época. Y por supuesto de Noverre, el bailarín y maestro de danza que revolucionó el ballet con sus innovadoras teorías. O de Michel Gaudreau. Os hablaré de la incorporación, por fin, de las mujeres para bailar los papeles femeninos y repasaremos las danzas más en boga en los bailes y teatros que llenaron con su esplendor el barroco y el rococó. Muchas gracias por vuestra fidelidad con el canal, por suscribiros y recomendarlo. Hasta el próximo episodio.